Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a estar hablando cuál es el pecado de muerte que habla el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 16. Para poder entender aquí dice, la palabra del Señor dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos a hablar hoy sobre a qué se refería el apóstol Juan, según lo que yo creo, del pecado de muerte y el pecado no de muerte. Vamos a hablar bíblicamente para poder entender esto. Y hoy en día nosotros estamos, que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, estamos viviendo bajo la gracia, pero porque vivamos bajo la gracia no significa que vamos a estar pecando cuantas veces nosotros queramos y Cristo nos va a estar perdonando todo el tiempo. En realidad la palabra del Señor no nos enseña esto. Nosotros tenemos que ser cristianos responsables. Después que Cristo nos ha limpiado, tenemos que tratar de no volver a pecar, de no volver a caer. Vemos hoy en día eso muy común. Vemos muchas personas que cometen pecado, no lo confiesan, el pecado no confesado, el pecado deliberado. Vamos a ver citas bíblicas de lo que pasaba en el Antiguo Testamento y hoy también en el Nuevo Testamento es más riguroso. Por ejemplo, vamos a Números capítulo 15, versículo 27. Vamos a leer rápidamente y dice aquí, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Aquí vemos que una persona cuando peca por hierro, hierro significa un pecado por ignorancia, una persona que hace algo por ignorancia o por descuido. Si nosotros pecamos por ignorancia o por descuido, nosotros podemos pedir a nuestro Señor Jesucristo y Él nos limpiará nuevamente, nos perdonará. Su Padre que está en los cielos nos perdonará porque Él es quien intercede por cada uno de nosotros. Pero ojo, si nosotros cometemos un pecado deliberadamente, premeditado, planeado, ya conociendo la verdad, entonces en aquel tiempo era cortado del pueblo. Vamos a verlo en el versículo 29 del capítulo 15 de Números, que esto era en el Antiguo Testamento, y después vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que pasaba también. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrás para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Cuando vemos que una persona lo hacía con soberbia, ya conociendo la ley del Señor, que era premeditado, que era deliberadamente este pecado, era cortado. No había expiación por este pecado. Entonces nosotros podemos corroborar esto también en el Nuevo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos lo que es Hebreos capítulo 10, versículo 26, podemos ver, dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hace la advertencia de la ley de Moisés en el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pero dice el 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Después que somos limpios por Cristo, estamos en el mundo, estamos cansados de cometer pecado, venimos a Cristo, Cristo nos limpia, nos hace una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ya nosotros somos una nueva criatura. Tenemos que tomar en cuenta que porque Cristo nos limpió, Cristo nos ha salvado por su gracia, no tenemos el derecho de cometer pecado deliberadamente o que vamos a hacer lo que nosotros queramos. No, no es así. Después que venimos a Cristo, hay un orden y tenemos que tratar de no caer. Esto es lo que nos está advirtiendo el apóstol Juan del pecado de muerte y el pecado no de muerte. Para mí el pecado de muerte es el pecado deliberado, es el pecado no confesado. Y el pecado no de muerte es el pecado que es por ignorancia o el pecado por descuido. Por ejemplo, pecado por descuido, pecado por descuido. Si estamos en una discusión acalorada, perdemos el control, quizá vamos a una pelea, le faltamos verbalmente. Esto es un pecado que no fue premeditado,
fue un pecado por descuido, fue un pecado quizá muchas veces por ignorancia. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos perdona, y también los hermanos de la iglesia, nuestros hermanos en Cristo van a pedir por nosotros y nos van a perdonar. Pero cuando es diferente, por ejemplo, ya nosotros sabemos que el adulterio es malo, fornicación o el homicidio, y nosotros premeditamos, planeamos, calculamos un homicidio, un asesinato, un adulterio, planeamos, por ejemplo, convivir con la mujer del hermano, un ejemplo. Esto es un pecado que es de muerte, porque ya nosotros conocemos la verdad y sabemos que es malo. Entonces el apóstol Juan, yo entiendo que nos está diciendo, si tú ves a este hermano cometiendo alguno de esos pecados deliberado, ya no queda más sacrificio por el pecado. Yo no digo que no se pida, porque Dios es soberano, pero hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Ahora, por el pecado no de muerte, debemos pedir para que el hermano sea restaurado. Pero cuando vemos a un hermano cometiendo pecado que es de muerte, el apóstol Juan dice, yo no digo que no se pida, debemos pedir también. Pero hay una cierta posibilidad de que no haya el perdón de pecados así como lo podemos recibir tan fácil. Solamente que Dios tenga misericordia. Yo entiendo que el apóstol Juan se está refiriendo al pecado de muerte y al pecado no de muerte, sobre el pecado que es no confesado y sobre el pecado deliberada o deliberadamente. Entonces tenemos que tener en cuenta como cristianos no pecar deliberadamente, porque nos lo advierte el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 16 al 18, y nos lo advierte también Hebreos capítulo 10, versículo 26. Tenemos que tener en cuenta esto. No es el pecado, por ejemplo, la blasfemia sobre el Espíritu Santo, que yo entiendo que está hablando aquí el apóstol Juan, o el pecado que pasó con Ananías y Zafira. No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Y yo entiendo que hoy en día los siervos del Señor están pecando deliberadamente, están pecando sin tener lo que es en cuenta que Cristo murió por nosotros y Cristo no es cualquier cosa. Entonces hay que despertar hoy en día y no podemos estar pecando así a la ligera. Tenemos que andar, no podemos decir, quizás no tenemos la perfección para decir que no tenemos pecado, no podemos pecar, pero sí tenemos que pecar lo menos posible y que los pecados que hayan en nuestra vida sean por ignorancia o sean por descuido, pero tampoco nos debemos descuidar. Entonces, cuando lleguen estas cosas, ya que sean inevitables, pero mientras podamos evitar, debemos de no pecar. Y eso es lo que yo entiendo que se refería el apóstol Juan sobre el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Espero que hayan entendido y que les siga de provecho y de edificación este estudio para que podamos mantenernos firmes en el Señor cada día más y podamos seguir adelante y alcanzar la salvación. Dios le bendiga a todos.